Hola estimados hermanos, sean ustedes bienvenidos al presente video en que abordamos el tema de los profetas de la Biblia que cuentan con un libro en la misma. Como seguramente saben ustedes, los profetas se han clasificado como mayores y menores, diferenciación que no alude a la importancia de unos sobre otros, ya que todos son mensajeros de la palabra de Dios y nótese que digo son, y no fueron, pues la palabra sigue vigente también para nosotros los cristianos actualmente. No obstante, el orden en que se presentan aluden a la secuencia cronológica de los mismos, por lo que hago hincapié que las fechas señaladas deben ser tomadas con cierta reserva pues hay variaciones en los datos en las fuentes bibliográficas, aunque para el presente video es más para un orden de tipo secuencial. Recordemos que los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, mientras que los menores son Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías. También recordemos que los profetas abarcan desde los reinos de Israel y Judá, el exilio y el regreso del mismo. El audio ha sido tomado y con su permiso del pastor Luis Floriano, quien cuenta con muchos valiosos videos sobre la palabra y los cuales recomiendo ampliamente consultarlos en el estudio de las Escrituras. En verdad, hermanos, el propósito de este video es ser de ayuda en el estudio de los profetas y no hay ningún fin comercial o de ningún otro tipo que no sea dar gloria a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. El Señor viene. El libro de Abdías es el más pequeño del Antiguo Testamento y solo cuenta con 21 versículos, en un solo capítulo. Abdías profetizó mientras el malvado rey Joram de Judá gobernaba, y por esa maldad Dios permitió que Edom se levantara contra su pueblo y lo atacara. Abdías escribió su mensaje en el año 845 a.C. y profetiza los juicios divinos contra la nación de Edom por su agresión contra el pueblo de Israel. Los primeros 9 versículos advierten la caída de Edom. Los versículos 10 al 14 nos hablan de sus pecados y los versículos 15 al 21 profetizan la victoria de Israel contra la nación vecina de Edom. El libro de Joel es un pequeño libro de solo 3 capítulos con 73 versículos. El profeta Amós profetizó en el año 760 a.C. y el mensaje de Amós depende del profeta Joel. Por eso sabemos que el profeta Joel escribió en el año 830 a.C. El tema de Joel es el día del Señor, un día de juicio, pero también de esperanza. Su mensaje fue dado al reino del sur, a Judá. El primer capítulo anuncia la desolación sobre Judá. El capítulo 2 anuncia la llegada aterradora del día del Señor, en los versículos 1 al 11, e invita al pueblo a volverse al Señor, en los versículos 12 al 17, en espera de su misericordia, en los versículos 18 al 27. Y también se menciona el derramamiento prometido del Espíritu Santo en los versículos 28 al 32. El tercer capítulo de Joel es una advertencia a las naciones en los versículos 1 al 17 y una esperanza de restauración para su pueblo Israel. El libro de Jonás fue escrito por él mismo en el año 759 a.C. Según Segundo de Reyes, capítulo 14, 25, Jonás era de una aldea de Galilea cercana a Nazaret y fue enviado por Dios a profetizar al rey del norte, Jeroboam II. Jonás fue contemporáneo de los profetas Oseas y Amós. El libro registra en 4 capítulos, 48 versículos, la historia de Jonás. Más que su mensaje, es su vida el mensaje. Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive, capital de Asiria, a proclamar un mensaje de advertencia de parte de Dios. El capítulo 1 narra el llamado y la desobediencia de Jonás. El capítulo 2 es un poema de arrepentimiento de Jonás. El tercer capítulo narra la obediencia de Jonás y el arrepentimiento de Nínive. Y el cuarto capítulo presenta al profeta enojado porque Dios se arrepintió
y perdonó a Nínive. Dios se arrepintió de castigarlos, aparentemente. Este libro nos muestra el corazón misericordioso de Dios por todas las naciones y su providencia expresando su soberanía para cumplir sus propósitos a pesar de la dureza y de la rebeldía de su pueblo, como se ve en la vida de Jonás, uno de sus profetas. Amós escribió su libro en el año 760 a.C. Son 9 capítulos y 146 versículos que denuncian el abandono de la auténtica adoración, así como las injusticias del pueblo de Dios. Los capítulos 1 y 2 son mensajes de juicio a las naciones vecinas de Israel, y los capítulos 3 hasta el 6 son mensajes de juicio contra Israel por su irresponsabilidad, por su idolatría, por su injusticia, por su inmoralidad. Los capítulos 7 al 9 son visiones de la futura restauración que vendrá. Amós fue contemporáneo de Jonás, también de Isaías. El libro de Oseas tiene 14 capítulos y 197 versículos. Él profetizó por más de 40 años, desde el 755 al 710 a.C., contra la nación del norte, Israel, denunciándolos por quebrantar el pacto con Dios. Además de denunciar, su mensaje es de esperanza y de salvación. El libro de Oseas se divide en 2 partes. La primera, con los capítulos 1 al 3, narran la infidelidad de la esposa de Oseas y el amor persistente que él tiene por ella, como un símbolo de lo que Dios hace por su pueblo infiel. Luego, en la segunda parte del libro, los capítulos 4 a 14, Dios denuncia directamente la infidelidad de Israel, su pueblo, y les recuerda que Él sigue teniendo un amor incondicional por ellos, un amor fiel. Isaías y su libro el libro de Isaías fue escrito por el mismo autor que lleva su nombre. Él profetizó durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías sobre Judá por un periodo de 55 años y fue contemporáneo de los profetas Oseas, Amós y Miqueas. Su propósito fue recordar a la nación de Israel que tenían la responsabilidad de ser fieles a Dios y a su pacto. El libro consta de 66 capítulos, 1292 versículos, y fue redactado en el año 686 a.C., después de la muerte del rey Ezequías. Los capítulos 1 al 35 son profecías que hablan de la retribución por el pecado. Los capítulos 36 al 39 es un reporte histórico del ataque que se hizo sobre la ciudad de Jerusalén en tiempos del rey Ezequías por un general llamado Sennacherib. Y después de los capítulos 40 al 66 son profecías de restauración principalmente. Isaías es citado 65 veces en el Nuevo Testamento. 2 temas centrales de este libro son la salvación, 26 veces, y la esperanza del Mesías. Miqueas profetizó acerca de la destrucción del reino del norte por parte de los asirios y del desastre que vino sobre el reino del sur a mano de los babilonios. Miqueas predicó en el reino del sur, Judá, mientras que Amós al mismo tiempo predicaba en el reino del norte, que es Israel. También otros profetas contemporáneos a Miqueas fueron Oseas en el norte e Isaías en el sur. El tema de Miqueas es el juicio de Dios dispersando a su pueblo en las naciones por causa de sus pecados. También su mensaje es un mensaje de perdón al volverlos a reunir en memoria de su pacto. Miqueas tiene 7 capítulos, 105 versículos y fue escrito en el año 722 a.C. Contiene 3 mensajes que comienzan con una exhortación a oír. Los capítulos 1 y 2, el primero de estos llamados a oír, están llamando al pueblo a oír los castigos que les vendrán por causa de sus injusticias.
Los capítulos 3 al 5 llaman a los líderes específicamente del pueblo a oír una denuncia divina por causa de sus injusticias, pero también a oír acerca de la promesa de un Mesías que vendrá a restaurar el orden. Los capítulos 6 y 7 llaman al pueblo a oír el castigo venidero por causa de su corrupción, pero también a oír de la futura salvación que Dios traerá. Sofonías tiene 3 capítulos y 53 versículos, y fue escrito en el año 635 a.C. El mensaje de Sofonías fue dado para que los piadosos que quedaban en Judá comprendieran que era demasiado tarde para evitar el juicio ya decretado contra el pueblo de Dios y contra las naciones vecinas por causa de sus persistentes pecados. Pero el libro también incluye al final un mensaje de esperanza para todos. Sofonías comienza su escrito anunciando el juicio que se acerca contra Jerusalén, en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 3. Luego prosigue con el juicio que depara contra las naciones y una vez más contra Jerusalén, en el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 8. Y termina con una nota de esperanza para las naciones y para Jerusalén, en el capítulo 3, del versículo 9 al versículo 20. Nahum fue escrito entre el 660 y el 630 a.C. por el mismo profeta que lleva su nombre. Y él escribió a nombre de Dios contra la arrogancia y brutalidad de la ciudad de Nínive, que se había arrepentido unos 100 años antes por la predicación de Jonás. Nínive era la capital del imperio asirio. El libro de Nahum tiene 3 capítulos y 47 versículos. Nahum 1 nos habla de la certidumbre del juicio contra la ciudad de Nínive. Nahum 2 nos describe el juicio contra la ciudad de Nínive y Nahum 3 nos explica las razones de ese juicio contra la ciudad de Nínive. El libro nos enseña claramente acerca de la justicia y de la ira de Dios contra el pecado y la injusticia de los hombres. Habacuc tiene 3 capítulos y 56 versículos y fue escrito en el año 605 a.C. Habacuc escribió su libro en la época de peor decadencia moral y espiritual de Judá, justo antes de la invasión babilónica. Su escrito es un diálogo con Dios. El capítulo 1 y 2 sirven para que Habacuc presente 2 reproches a Dios en formas de pregunta y también las correspondientes respuestas del Señor. El capítulo 3 es una oración hecha canción en la que el profeta le pide a Dios compasión y también le confiesa una visión de su gloria venidera y reitera su gozo en el Dios de su salvación y de su fortaleza. Este libro nos enseña que la pregunta de ¿por qué sucede tanto mal en el mundo y Dios parece callado? Esa pregunta haya satisfacción. No respuesta, pero sí satisfacción. La contemplación de la gloria de Dios, de sus atributos y de sus promesas. El libro de Jeremías consta de 1364 versículos en 52 capítulos y trata acerca de la persistente rebelión del pueblo de Judá contra Dios a pesar de las advertencias de juicio por medio de Babilonia. El libro inicia con un resumen del llamado que Dios le hace al profeta Jeremías para predicarle a una malvada generación. Y termina el libro con el reporte de la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo en Babilonia. Los capítulos 2 al 25 son acusaciones y advertencias contra Judá. Los capítulos 26 al 45 son mensajes de juicio y también de esperanzas para el pueblo de Dios. Los capítulos 46 al 51 son profecías de juicio y de esperanza, pero ahora contra las naciones vecinas. La fecha en la que el libro fue completado, según la antigua tradición judía, fue el año 561 a.C.
El libro de Ezequiel, de 48 capítulos y 1273 versículos, fue escrito en Babilonia en el año 571 a.C. Ezequiel, al igual que Jeremías y Zacarías, además de ser profeta, también fue un sacerdote. Él, como Daniel, fue exiliado a Babilonia, donde profetizó. Ezequiel fue llevado a Babilonia en el año 605 a.C., cuando apenas tenía 25 años. Y 5 años después, al cumplir sus 30, Dios comenzó a darle mensajes proféticos, los que se extendieron por un periodo de 20 años. Sus profecías son tanto de juicio contra Israel y las naciones, como también de esperanza. Dios mostró a Ezequiel, los pecados de Israel que provocaron la ira de Dios contra su pueblo. Los capítulos 1 a 24 son profecías en contra del pueblo de Israel precisamente. Y los capítulos 25 al 32 de Ezequiel son mensajes contra las naciones vecinas. El capítulo 33 hasta el 48, el último, Ezequiel ahí profetiza arrepentimiento y restauración futuros que deparan al pueblo de Dios. El libro de Daniel tiene 12 capítulos y 357 versículos. Fue escrito en Babilonia en el año 536 a.C. Siendo joven, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 a.C. Allí fue convertido en un consejero y funcionario al servicio de varios reyes, empezando por Nabucodonosor. El libro de Daniel contiene las revelaciones de Dios acerca del futuro de su pueblo y también de varios imperios, así como de la llegada y triunfo final del Mesías. El primer capítulo narra la llegada de Daniel y sus amigos a Babilonia. Los capítulos 2 a 7, escritos en arameo, contienen varias narrativas proféticas del futuro de las naciones gentiles y su relación con Israel. Los últimos capítulos, del 8 al 12, profetizan el futuro, pero ahora de la nación de Israel principalmente. En una frase, Daniel nos recuerda que Dios reina sobre todas las naciones y que tiene cuidado de sus promesas hechas a su pueblo de Israel. Ageo escribió su pequeño libro de solo 2 capítulos y 23 versículos el año 520 a.C., 15 años después de haber vuelto a Judá, junto con el grupo de judíos en el primer retorno. Su mensaje es una exhortación al pueblo de Dios a reconstruir el templo del Señor y prestar atención a sus prioridades espirituales para evitar la disciplina. El capítulo 1 presenta la amonestación de Dios a su pueblo para que reconstruyeran el templo, en los versículos 1 al 11, y la obediente respuesta del pueblo a ese mensaje en los versículos 12 al 15. El segundo capítulo nos presenta cómo Dios alienta a su pueblo a esforzarse en los versículos 1 a 9, pero deben hacerlo, como dicen versículos 10 al 19, con santidad. En los versículos 20 al 23 del segundo capítulo, Dios les promete un futuro de victoria sobre las naciones. Zacarías, como Jeremías y Ezequiel, también fue sacerdote. Junto con Ageo, fue uno de los que regresaron a Judá en el primer retorno de Babilonia. Su mensaje fue de esperanza y de consuelo para la generación que regresó. Su libro tiene 14 capítulos, 222 versículos y fue escrito en el año 520 a.C. Los primeros 6 capítulos registran un llamado al arrepentimiento y también presentan 9 visiones. Los capítulos 7 y 8 son respuestas divinas relacionadas con una pregunta que su pueblo hace acerca del ayuno. Los capítulos 9 al 14 presentan 2 cargas, en hebreo masá, que fueron traducidas al español como profecías. 2 cargas de temas mesiánicos para el pueblo. La primera, del capítulo 9 al capítulo 11, es una profecía o carga acerca de el humilde rey pastor que vendrá.
refiriéndose al Mesías. Y la segunda carga o profecía, del capítulo 12 al 14, es acerca de la nueva Jerusalén, que el Mesías, el que pastor Mesías, estará preparando para su pueblo. El libro de Malaquías fue escrito en el año 430 a.C. en los días de Nehemías. El pueblo de Judá tenía ya casi 100 años de haber comenzado a retornar a la tierra, pero habían caído en una mediocridad espiritual. Por esta causa, Dios, por medio de Malaquías, expone una serie de disputas contra ellos. El libro de Malaquías tiene 4 capítulos y 55 versículos, en los que presenta 6 disputas contra los judíos, disputas arregladas de manera concéntrica, que se conoce técnicamente como quiasmo en hebreo. En la primera disputa, que aparece tanto en el capítulo 1, versículos 2 al 5, como la sexta disputa del capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo 3, en estas dos, Dios muestra a su pueblo que Él los ha amado y que Dios distingue bien entre los que no lo temen y los que son unos impíos arrogantes. La segunda y cuarta disputa, en la segunda y quinta disputa, que tienen el elemento común del mensaje, siendo un quiasmo o concéntricamente, la segunda del capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 9, y la quinta del capítulo 3, versículo 6 al 12, Dios rechaza las ofrendas de su pueblo porque la forma en que las presentan demuestra un menosprecio hacia su persona. Luego, en la tercera y cuarta disputas que comparten el mismo tema, la tercera del capítulo 2, versículos 10 al 16, y la cuarta del capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 5, Dios testifica contra la deslealtad de su pueblo a los pactos que ha asumido, con sus esposas, los maridos, y con Dios como pueblo. Y en ese reproche, Dios confronta la injusticia de ellos para que se arrepientan y así sus ofrendas puedan ser aceptas. El libro termina en el capítulo 4, versículos 4 al 6, con un fuerte llamado a cumplir la enseñanza o la Torá de Moisés y también a esperar la llegada del Mesías, por medio de la llegada de Elías, el profeta que habrá de preparar su camino.